Vamos entonces a orar. Vamos a pedirle al Señor por este tiempo que Él nos concede, para que sea un tiempo, primeramente, para exaltar el nombre del Señor, pero también nuestras vidas sean edificadas a través de la exposición de la palabra, que cada uno de nosotros podamos seguir adorando. Así que oremos. Padre nuestro, Rey glorioso, Señor, en tu bondad, la misericordia, Señor, que tú impartes sobre nosotros, nos permites ahora seguir adorándote con la exposición de la palabra. Permítenos, Señor, tener la disposición, un corazón con hambre y sed de tu palabra. Permíteme también, Señor, exponer tu palabra en temor, en reverencia, recordando, Señor, que tú lo sabes todo, recordando, Señor, que tú conoces todo de nosotros y que esa gran verdad que está en las Escrituras nos demanda temor. Señor, que podamos sacar provecho a esta porción de las Escrituras, trayendo ánimo a nuestros corazones, correcciones a nuestras vidas y dar honor y gloria al único santo, santo, santo. Señor, ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. El Señor nos permite seguir avanzando. En esta oportunidad nos vamos a concentrar de los versículos 19 al 24 que ya se leyó y tiene el siguiente título: Evidencias de nuestra seguridad de salvación. Evidencias de nuestra seguridad de salvación. Hagamos una breve introducción, como siempre lo hacemos. En un mundo que califica la verdad como subjetiva, fácilmente se presentan confusiones y hablar de la salvación no es la excepción, ya que para algunos la salvación está enfocada en la fe más las obras. Para otros, la salvación es algo que se pierde por un pecado contumaz, incredulidad o negación. Para otros es suficiente confesar a Cristo y nada más. No importa cómo se viva, cómo se comporte la persona. Lo importante es que diga que cree en Cristo. Recordemos que la Escritura nos enseña que los demonios también creen y tiemblan. Estas confusiones han acompañado el debate histórico de la salvación. Muchos argumentan algunos pasajes para defender su postura, por ejemplo, de que la salvación se pierde. Otros van al extremo al defender que la salvación no se pierde, así la persona viva como viva. Otros piensan que son salvos por hacer una oración. Otros piensan que son salvos porque nacieron en un hogar cristiano. Y otros piensan que son salvos porque Dios salva a todo el mundo. Todo esto lo que genera es una gran confusión. Es por ello que cobra vigencia esta carta del apóstol Juan, que busca traer elementos de juicio bíblicos para una seguridad genuina
y permanente en el creyente. Es importante anotar que en medio de esa seguridad a sus lectores, Juan, el apóstol, estaba poniendo al descubierto a los falsos maestros. Estos falsos maestros ofrecían conocimiento, pero no el conocimiento de Dios de las Escrituras. Más bien era un conocimiento basado en la sabiduría del hombre, lo cual Santiago califica como sabiduría terrenal, animal, diabólica. Este conocimiento que compartían estos falsos maestros hacía que su forma de vida la enfocaran en el orgullo espiritual. Y cuando eso ocurre, de allí se desprende la acepción de personas, el maltrato, la división y el engaño. Juan contrasta esta verdad precisamente con los falsos maestros y él quiere mostrar tanto esa falsedad como la verdad y la seguridad de la salvación. En este texto vamos a mirar evidencias y cómo algunas veces por no mortificar diligentemente el pecado se puede dudar de la obra de gracia de Dios en la salvación. Así que el Señor traiga luz y deseos genuinos de cambio. Vamos a mirar entonces varias evidencias. Comencemos con la primera en los versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Vamos a volverlos a leer de nuestro pasaje central. Dice la Escritura: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así que el primer punto es un entendimiento de la gracia que hemos recibido. Un entendimiento de la gracia que hemos recibido. Una persona que ha recibido la gracia tiene un cambio en su interior, que lo exterioriza con su forma de vida y, por supuesto, el amor a los hermanos. Cuando nosotros miramos el versículo anterior, es decir, el versículo 18, encontramos la siguiente declaración en primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, cuando una persona ha sido expuesta a las verdades del Evangelio y Dios ha obrado por medio del Espíritu Santo en esa persona, su vida anterior deja y ahora lo que antes rechazaba, ahora aprecia como las cosas de Dios y por supuesto a los hermanos. Ahora muestra esa persona un interés por las escrituras y manifiesta en acciones ese amor con los hermanos. Por una doctrina no equilibrada a todo el consejo de las escrituras, es que una persona puede inclinarse solo al conocimiento o también fiarse exclusivamente de sus emociones, expresando que siente la presencia de Dios en tal lugar y en otro lugar dice, no, aquí no siento absolutamente nada. Es por ello que se necesita un buen entendimiento de la gracia para desarrollar un temor reverencial hacia Dios. Ahora, cuando hablamos de la gracia, es poder comprender que lo que hemos recibido no se puede ni comprar ni se puede ganar. Así es. La gracia no se puede comprar, la gracia no se puede ganar.
Es decir, la gracia es un tesoro invaluable y ese tesoro es Cristo. Cristo no tiene precio, Cristo no se puede comprar. Miremos un momento lo que nos dice Isaías 55:1. Isaías 55:1. Dice la escritura lo siguiente: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En este pasaje, el profeta Isaías está extendiendo una invitación a los sedientos que vengan a las aguas y los que no tienen dinero que compren sin dinero. Es decir, se lleven ese tesoro invaluable. La salvación es un regalo de Dios al pecador. La salvación es por gracia. ¿Qué ocurre? El pecador ve su lamentable estado espiritual y entonces recibe la esperanza de Cristo, el perdón de los pecados, una vida con propósito y la eternidad, por supuesto, con el Salvador, con Cristo. Así que esto nos deja claro que Cristo no puede ser comprado, pero tampoco Cristo no puede ser ganado. Hebreos capítulo 10, versículo 12 nos recuerda lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos recuerda este pasaje de Hebreos? Es que Él mismo se ofreció un sacrificio perfecto por los pecados. Él mismo trajo la salvación. No hay forma humana para poder ganar la salvación. Si pensamos que nuestras obras pueden ganar la salvación, estamos engañados. Si pensamos que podemos comprar la gracia, entonces no entendemos qué es realmente la gracia. Cuando nosotros, por medio del Espíritu Santo, entendemos ello, viene a nuestra vida la gratitud, el temor a Dios. Y esto nos permite que nuestros corazones estén asegurados ante Dios. Porque nuestra vida se convierte en agradecimiento, porque hemos comprendido la gracia. Y eso lo reflejamos en la relación con los hermanos. Entonces, volvamos a mirar un momento nuestro pasaje central, los versículos 19 y 20, donde dice: y en esto conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Un entendimiento de la gracia. Ahora el versículo 20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Recordemos que la palabra corazón en este pasaje tiene que ver con los pensamientos, las emociones, los deseos, es decir, el centro de nuestro ser. Entonces, si nuestro corazón está anclado en Dios porque estamos entendiendo una vida cristiana, aunque nos reprenda, nuestra confianza es Dios. Nuestra confianza está en Dios. Recordemos que el corazón del hombre natural es un corazón lleno de orgullo y de maldad. Pero ¿qué ocurre en la conversión? Ahora en la conversión, ese corazón que antes se alimentaba de la suciedad del mundo, ahora se va a alimentar de la palabra de Dios y vivirá como testimonio de la luz en este mundo. Por ejemplo, el mundo vive bajo el orgullo. El cristiano vive bajo la humildad.
En el mundo, las personas se aman demasiado. En Cristo, los cristianos tomamos nuestra cruz y le seguimos. Y esto nos lleva a estar pendientes de los hermanos. Entonces, una vida cristiana se enfoca en darle gloria a Dios. Y aunque nuestro corazón quiera reprendernos, debemos confiar en el Señor, ya que Él conoce absolutamente todo de nosotros. A veces nos puede llegar un sentimiento de culpa, pero si ya hemos confesado el pecado y estamos haciendo las correcciones, debemos confiar en el Señor, confiamos en Cristo. El problema surge cuando no queremos confesar el pecado, pensando que el problema es de otro. Y eso es algo muy delicado. Debemos tener claridad en lo siguiente. Dios conoce absolutamente todo, todo lo conoce. Y cuando nosotros nos estamos negando a confesar el pecado, debemos recordar que Él lo conoce. Salmo 44, 21. Salmo 44, 21. ¿No demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Así que lo que debe hacer el creyente es caminar con una conciencia limpia, es ser escriturales, ya que podríamos mirar algo como pecado cuando no lo es. Es importante esa limpia conciencia. El Salmo 17:3 nos dice lo siguiente: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Sí? Una vez más quiero ponerte el ejemplo. Quizás llega a tu mente algún pecado pasado, pero tú ya lo confesaste. Bueno, Dios sabe todo. Dios lo sabe todo y aférrate a Él. Pero recuerda, debemos caminar con limpia conciencia, porque muchas veces, por los afanes de esta vida, pensamos también que no hemos pecado y que la culpa es del otro. Ahí es cuando surge el legalismo y la liviandad espiritual. Ese legalismo y esa liviandad hace que veamos con otra mirada lo que Dios puede estar cuidando o bendiciendo. A veces podemos pensar mal de un hermano, pero no conocemos su contexto y nos llevamos ideas que no son. Eso también pasa con nuestro propio actuar. Entonces, una vez más, debemos descansar en Dios, que Él conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Y si nos revisamos, aún nosotros no conocemos todo de nosotros, solamente Dios. Teniendo esa misma línea, ahora vamos a tener nuestro segundo punto. El primero es un entendimiento de esa gracia que Dios ha derramado sobre los suyos. El segundo lo vamos a tener en los versículos 21 y 22 de nuestro pasaje central. Versículos 21 y 22. Dice la Escritura: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Así que vamos a tener aquí nuestro segundo punto. Y este segundo punto nos habla del entendimiento de la oración. Entendimiento de la oración y el caminar en obediencia. Vuelvo a leer el versículo 22, ¿no? Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables
delante de Él. Ahí está completo el versículo 22. Así que otra evidencia es que entendemos la oración y el caminar en obediencia. Cuando el corazón está enfocado en las verdades de las Escrituras, nuestra confianza avanza en el Señor y esto nos permite tener un denuedo en la oración. Muchas veces nos acercamos a Dios en desconfianza. ¿Y por qué nos acercamos en desconfianza? Porque nuestra vida no está dando fruto o porque no estamos mortificando diligentemente el pecado. Así que la oración en el cristiano demuestra un entendimiento de la vida del creyente. Un cristiano que no ora, su vida espiritual es débil. Un cristiano que no ora es porque está obrando en sus propias fuerzas. Un cristiano que no ora es porque su carne está ganando terreno. Un cristiano que no ora está menguando en su gozo en el Señor. Un cristiano que no ora no tiene claridad de este medio de gracia. Pongamos un ejemplo que ilustre lo que acabé de mencionar. Una persona llega con confianza ante su jefe. Estamos hablando de una vida laboral. Esa persona es diligente en su trabajo, obedece lo que se le ha asignado, tiene cordialidad con sus compañeros. Y si le toca extender algo su jornada, lo hace sin ninguna murmuración. Entonces, ese empleado se acerca al jefe con confianza para pedirle un permiso. Él sabe que el jefe le otorgará ese permiso. Entonces, si eso lo miramos en Dios, lo que observamos es que ese creyente manifiesta el amor a Dios con los hermanos, obedece la palabra y se acerca confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Sabe que va por el camino adecuado. Ahora, recordemos lo siguiente. Yo no obedezco, el cristiano no obedece para que espere de Dios y Dios le diga, hijo, vas bien. No, yo obedezco o el cristiano obedece para la gloria de Dios y en gratitud. Qué interesante, ¿no? El cristiano obedece para la gloria de Dios y en gratitud. Porque si no, sería una obediencia legalista. Estoy esperando algo de parte de Dios o de parte de los demás. Yo no obedezco para que el Señor me responda las oraciones. O el cristiano no obedece para que el Señor le responda las oraciones. Él obedece porque ahora se deleita en la ley del Señor. Mira las diferencias. ¿Cómo se podría estar obedeciendo en el legalismo? Yo obedezco o el cristiano obedece porque ahora se deleita en la ley de Dios, en la ley de Jehová. No está diciendo voy a obedecer para que Dios me responda las oraciones. No, esa no es la actitud. También debemos recordar que las peticiones de oración del creyente, su enfoque están de acuerdo con la voluntad divina de Dios. No es pedir por pedir, sino que su enfoque está en la voluntad divina de Dios. Así que el denuedo en la oración es una clara evidencia de un corazón transformado, de un corazón cambiado. Miremos los siguientes soportes bíblicos. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
El Espíritu Santo nos lleva a la oración, a reconocer esa paternidad. Pero también debemos recordar que la carne no quiere orar y la carne más bien nos lleva a desconfiar. Así es, también esas son realidades. La carne no quiere orar y la carne nos lleva a desconfiar. Miremos otro pasaje, Juan 14, 13, 14. Juan 14, 13, 14. La escritura dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué interesante es poder ver esta relación de la oración, la obediencia y este entendimiento de lo que es una persona que muestra evidencias de su salvación. Pasemos ahora al versículo 23 de nuestro pasaje central y vamos a desarrollar una tercera evidencia, que es entendimiento de la fe y el amor entre hermanos. Entendimiento de la fe y el amor entre hermanos. Leamos el pasaje 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Bueno, este es el tercer entendimiento. Ya hemos hablado de un entendimiento de la gracia de Dios. Hemos hablado de un entendimiento de la oración, la obediencia. Ahora estamos hablando de un entendimiento de la fe y el amor entre hermanos. La fe salvadora lleva consigo el amor, ese amor en acción. No podemos avanzar en el verdadero amor si no creemos en la obra perfecta de Cristo. El pasaje es como si nos estuviera diciendo, sigan creyendo, continúen creyendo, más y más. Eso es lo que el pasaje pareciera que nos estuviese diciendo. Una persona cree en Cristo al momento de darse cuenta de su situación ante Dios, es decir, de su pecado y las consecuencias de su pecado. Entonces, acude a Cristo como Señor y como Salvador. Este creyente que ha sido tocado por el Espíritu Santo cree firmemente que Cristo es su Salvador y que no tiene ninguna otra opción. Sin embargo, ese creer es algo que le acompaña todo el resto de su vida. No es que creyó y ya. Aquí es importante anotar que ese creer hace parte de la vida cristiana hasta el encuentro con Cristo en la eternidad. De igual forma, esa persona que ha creído en Cristo desea parecerse ahora a su Salvador y entonces refleja el amor sacrificial a sus hermanos. Recordemos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Allá atrás, Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, si tenemos un entendimiento de la gracia, la oración, la obediencia, por supuesto, ahora también comprendemos ese amor y ese amor sacrificial, que no es solo de palabras, sino de acción. Un creyente muestra su amor al hermano cuando desde su interior, con sinceridad, se preocupa por su hermano. Entonces ora por él. Si el hermano está en necesidad,
y el otro hermano tiene modos para ayudarlo en esa necesidad, lo va a hacer. Si lo observa que se está desviando, entonces le amonesta en amor. Y aquí, una vez más, hacemos referencia a un corazón sincero, porque aún se podría hacer las cosas sin un corazón sincero, con una motivación incorrecta y aparentemente, visiblemente muestra el amor. Pero realmente cuando hay un corazón transformado, hay una preocupación genuina por ese hermano. Recordemos que hay muchos que se dicen ser cristianos, pero aman solo de palabra y no de acción. Permítanme ilustrarles otro ejemplo. Y esta es la historia. Una pareja se conoció en un campamento de verano. Después de ello, se casaron. Tuvieron 3 hijos. Al correr de los días, la esposa se cansó de la carga que tenía en el hogar y el cuidado de los 3 hijos, ya que estaba agotada y el esposo no le ayudaba con diligencia. Entonces esa esposa tomó una decisión radical, se fue de la casa. El esposo se preocupó y empezó a buscarla sin encontrarla. A la semana siguiente, la esposa llamó para preguntar cómo estaban sus hijos. Y el esposo le pidió que volviera, dijo que cambiaría, que todo sería diferente. A lo que la esposa dijo, yo no regreso. Pasaron otras semanas, el esposo se llenaba de angustia y recordó que su esposa tenía unos familiares en otra ciudad. Ubicó a esos familiares y supo que ella estaba en esa ciudad. A lo cual el esposo rápidamente dejó los niños con la vecina y se fue por su esposa. Cuando llegó a la casa de sus familiares, el esposo timbró. Y qué sorpresa cuando la esposa abrió la puerta. Y la reacción de la esposa fue correr a los brazos del esposo. Entonces el esposo le dijo, ¿por qué no me dijiste dónde estabas y por qué no había regresado? Ella entonces dijo, si regresaba cuando tú me lo pediste, todo volvería a ser igual. Pero ahora que has viajado tantas horas para venir a verme, has demostrado que realmente sí me amas, que sí te puedes esforzar por mantener este matrimonio. Es una pequeña ilustración porque el verdadero amor se demuestra, no es solamente de palabras. Recordemos que por la lucha del pecado queremos volver a lo del mundo. Amor de palabra, amor de momento, amor de gusto. Pero el verdadero amor comienza cuando tú te niegas a ti mismo porque has entendido el valor de la gracia, porque has recibido el Espíritu Santo, has entendido la obra de Cristo en la cruz. Allí, entonces, tú comienzas a negarte a ti mismo. Y esa persona entonces avanzará en lo siguiente. Cuando dialoga ahora en esa actitud de amor, escuchará. Y ahora no solamente escuchará, sino que pone atención a esa persona. Recuerda que el amor egoísta quiere validar sus razones. El amor egoísta no escucha. El amor egoísta no se sacrifica. Solo busca su interés y nunca quedará satisfecho con nada. Recuerda que la escritura dice, el verdadero amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Y esto nos lleva entonces a nuestro último versículo y nuestro último punto, el cuarto. Primera de Juan 3:24, nuestro último versículo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que nuestro cuarto punto es entendimiento de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entendimiento de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando miramos este versículo, esto nos permite entender esa obra del Espíritu Santo en la salvación. La Escritura a nivel general nos enseña que fue el Espíritu Santo que dio vida a las almas que estaban espiritualmente muertas. El Espíritu Santo hace que los corazones pecadores se arrepientan y los trae hacia la fe en Jesús. Démonos cuenta, es el Espíritu Santo el que te muestra el pecado. Generalmente la persona sin una atención, sin un entendimiento, pues no observa el pecado, no entiende lo que es el pecado y por supuesto no se va a arrepentir de sus pecados. Pero es el Espíritu Santo el que hace que esa persona se arrepienta, el que hace que esa persona ponga la mirada en Jesús, pero no de una forma técnica, de una forma intelectual, sino que las emociones de esa persona son conmovidas por lo que está ocurriendo. También es el Espíritu Santo quien coloca a la persona en el cuerpo de Cristo y lo dota para el servicio en la iglesia. Es a través de la iluminación del Espíritu Santo que la Biblia toma interés para el creyente. Entonces la va a leer y va a meditar en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien activa las oraciones en los creyentes, los dirige, los guía y les da seguridad que son hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo se contrista cuando no hay mortificación diligente del pecado. Cuando pensamos que todo tiene que entenderse de forma intelectual, y aunque es importante entenderlo intelectualmente, debemos comprender que es la obra de gracia, porque si yo lo entiendo intelectualmente, posiblemente estoy invalidando la gracia de Dios. Yo debo comprender que el Señor me permite entender las cosas, quizás intelectualmente, pero es la gracia de Dios la que me activa a esa realidad, a esa acción, a ese entendimiento. Así que todo esto nos permite analizar lo siguiente, es que la salvación no es solamente un momento, no. Muchas veces nosotros hemos pensado que la salvación, por supuesto, ocurre allí en el nuevo nacimiento, y eso es cierto, pero no solamente es ese momento, es el transcurso de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? Porque muchas personas piensan que vivieron un momento especial a través del nuevo nacimiento, pero después no reflejaron a Cristo. O esos reflejos de Cristo fueron momentáneos, unos pequeños destellos nomás. Pero realmente lo que nosotros debemos comprender es que hay que ampliar hecho. Ahora lo ampliamos. Cuando hablamos de salvación debemos ampliar ese concepto, ya que no es solamente de un momento, no, sino que es una forma de vida. Sí, es una forma de vida donde el creyente tiene como objetivo fundamental dar gloria a Dios y esperar la consumación de esa salvación.
Por eso cuando hablamos de entender la gracia de Dios, la oración, la obediencia, la fe, el amor entre hermanos y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, deberíamos reflexionar en que no se trata también de algo meramente intelectual, de algo mecánico o de algo que me aprendí la lección, es decir, anoté estos 4 puntos y ya sé que esas son evidencias de la salvación. Y es más, los puedo explicar. Puedo explicar esos 4 puntos porque he anotado lo que se ha mencionado. No, no se trata solamente de eso. Se trata de vivirlo. Se trata de entender que hay un obstáculo para vivirlo y es nuestra lucha con el pecado. Claro, uno podría decir fácilmente, aquí están las 4 evidencias con esos acompañamientos que hemos mencionado y ya. Pero también debemos entender que está ese obstáculo y es esa lucha con el pecado, esa naturaleza pecaminosa que estorba. Y aunque el pecado ya no tiene señorío, ya no lo tiene si somos cristianos sobre nuestra vida, sí estorba nuestra relación con Dios. Esto es importante entenderlo. El pecado ya no tiene señorío si Cristo está en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu, pero sí estorba nuestra relación con Dios. Así que debemos ver esas evidencias como algo día a día. Interesante es ello. Porque una vez más pareciera que el cristiano añorara, sí, yo tuve esas evidencias, sí, claro, el entendimiento de la gracia, por supuesto, aún la ampliación intelectualmente de lo que son las doctrinas de la gracia, sí, claro. La oración, yo oro todos los días, una oración con denuedo, una oración ferviente. Yo obedezco, o obedecí, ahora no sé si obedezco tanto. Démonos cuenta que esas evidencias son el día a día porque esa persona está confiando en el Señor. Esa persona ha dejado atrás su propia justicia. La ha dejado atrás. Esa persona está reconociendo sus debilidades. Esa persona está entendiendo que debe pedirle a Dios para que pueda mostrar a Cristo. Esa persona generalmente tiene un llamado al arrepentimiento, a dejar una vida ligera y también para que pueda ser una vida de fruto. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando no se entiende que hay una lucha con el pecado, entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona le echa la culpa a otro del pecado, porque no quiere asumir su responsabilidad. Y en el fondo, cuando eso ocurre, es que no quiere ir a Cristo. Ahí está el problema. No quiere ir a Cristo porque no reconoce. La culpa es de los demás. Pero el problema realmente es grave. No quiere ir a Cristo porque todavía ha quedado destellos en su corazón de una propia justicia. Por eso debemos mortificar diariamente las obras de la carne. Deberíamos examinarnos si nuestro arrepentimiento es superficial. Deberíamos examinarnos si nos estamos comportando con una conciencia limpia, donde esa conciencia exalte el nombre del Señor. Date cuenta la importancia de entender la gracia. Entonces, si entiendes la gracia, hay obediencia en amor. Y ese amor entonces se traslada a los hermanos. Y todo eso
obra el poder del Espíritu Santo. Quiero repetirte esto. Si tú entiendes la gracia, entiendes que con esa gracia hay obediencia en amor. No es una obediencia legalista porque me toca, porque me están diciendo o porque estoy viendo allí en las Escrituras. Es que cuando tú ves las Escrituras, tú ves es a Cristo. Y ahora ese amor sacrificial se traslada a los hermanos. Y ahí está obrando el poder del Espíritu Santo en la persona. Recuerda lo siguiente: la sana doctrina con la obra del Espíritu Santo trae acción, obediencia y amor. ¿Sí? Esa sana doctrina con la obra del Espíritu Santo. No podríamos hablar solamente de sana doctrina si no está el Espíritu Santo. No, sana doctrina con la obra del Espíritu Santo trae acción. Y el resultado es obediencia y amor. La sana doctrina con la obra del Espíritu Santo trae entendimiento de nuestra lucha del pecado para mirar diariamente a Cristo. Entendemos que tenemos todos una lucha con el pecado y ahora tenemos que mirar diariamente a Cristo. La sana doctrina con la obra del Espíritu Santo lo que va a hacer es exaltar el nombre del Señor y negarte a ti mismo para que la gloria sea a Él. Así es, si hay una sana doctrina con el Espíritu Santo, nos va a llevar a exaltar el nombre del Señor, pero nos vamos a negar a nosotros mismos para que la gloria sea para Él. Tú tienes un excelente ejemplo cuando observas los evangelios y Juan el Bautista, él mengua para que ahora esté el Maestro. Son excelentes esos ejemplos. La sana doctrina con la obra del Espíritu Santo lleva a amar a tu hermano como Cristo se entregó por los suyos. Entremos en la recta final con la siguiente pregunta. ¿Tienes esas evidencias de salvación? Porque no se trata de dejar a nadie sin aliento y sin esperanza, ya que Cristo es nuestro aliento y nuestra esperanza. Pero se trata también de que una persona pueda examinarse a la luz de las Escrituras y pueda preguntarse si tiene esas evidencias en la salvación. Algunos podrían pensar, definitivamente no, y entonces creo que no soy llamado. Espérate, espérate. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarte y perdonarte. Si estás pensando así, una vez más, el corazón orgulloso te está dominando. Por eso el Señor les compartía y Él sabía en sus corazones quién realmente estaba siendo sincero y le seguía. No querían muchos ir a Cristo. Por eso, porque no quieren confesar sus pecados e ir a Cristo, no lo quieren hacer. Así que, si te preguntas y no observas esas evidencias, tienes esperanza. Y la esperanza es Cristo. Ir a Cristo. Pero también debes pedir, Señor, muéstrame para correr a ti. Muéstrame el pecado para correr a ti. Pero podría presentarse otro grupo que dice, sí, por la gracia de Dios tengo esas evidencias. Y entonces yo te diría lo siguiente,
Mortifica con diligencia tu pecado y ve a Cristo también. También. Así que el mensaje para todos nosotros es: corramos a Cristo todos. ¿Has nacido de nuevo? Corre a Cristo. ¿No has nacido de nuevo? Corre a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Ese es el mensaje. Porque podríamos nosotros analizar que ya somos hijos de Dios y que este mensaje no es para nosotros porque ya tenemos esas evidencias. Pero yo quiero decirte: mortifica con diligencia tu pecado y corre a Cristo. Entiende lo que es la gracia para que puedas obedecer y así puedas manifestar el amor en acción con los hermanos. Debemos examinarnos y debemos clamar por misericordia de Dios. Recuerda, el Evangelio es las buenas noticias que no solamente reciben los de afuera, sino los de acá recordamos esas buenas noticias para vivir para su gloria, para su gloria. Así que examinémonos y clamemos por misericordia de Dios. Oremos, tomemos un tiempo para poder orar.